Ezra reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ezra fue prácticamente un nuevo Moisés, dando a conocer la ley. Él se levantó y dijo al pueblo que si hasta entonces no sabían exactamente lo que tenían que hacer, a partir de ese día sí sabrían siempre lo que estaba bien. Y todo estaba en ese documento, ahí mismo. Sois hijos de Yahvé, vuestro Dios. Tenéis que tomar los diezmos de la cosecha para todo el año y reunirlos en vuestra comunidad. Y dejad que los forasteros, los huérfanos y las viudas de vuestra comunidad se acerquen y coman. Os doy esta orden. Sed siempre generosos con vuestros hermanos y con cualquiera en vuestro país que se vea pobre y necesitado. Recordad que fuisteis esclavos en Egipto y que Yahvé, vuestro Dios, os redimió. Por eso os doy esta orden. La principal posesión de los judíos es la Torá, y se convirtió en la posesión central de los judíos desde ese día, el día que Ezra la leyó en Jerusalén. Hasta entonces habían tenido partes de la Torá, pero ese día la tuvieron entera. Y durante los 2500 años que han pasado desde entonces, ha sido la fuerza que ha gobernado a los judíos, el ideal más alto. Toda ella, su historia, sus leyes, los principios de la Torá, todos provienen de ese momento de la historia. Después de la ceremonia en la que Ezra leyó la Torá, la gente de Judea tuvo que firmar un contrato aceptando vivir según las leyes de la Biblia. El documento que firmaron era revolucionario. Una prueba de que el Dios de los israelitas no se preocupaba solo de los reyes y los sacerdotes, sino de los granjeros y los tejedores, de las madres y los padres. Es una revolución religiosa profundamente democrática. Lo que Ezra declaró ese día no es ningún secreto en Israel. En las tradiciones de todo el mundo siempre ha habido sacerdotes misteriosos y ritos que otras personas no podían conocer. Pero la Torá está llena de los ritos exactos que los sacerdotes siguen en el templo. Y eso significa que cualquier israelita puede saber lo que saben los sacerdotes, lo que saben los maestros. La revelación de Dios es para cualquiera que decida entenderla. No hay una revelación para los profetas, otra para los sacerdotes y otra de segunda categoría para la gente de la calle. Todo el mundo puede buscar a Dios. Todo el mundo puede entender sus enseñanzas. La llamada de Ezra a todos los judíos para que participaran en el contrato revitalizó Jerusalén. El templo fue lo que más se transformó, porque la Torá exigía que el templo tuviera un papel central en la vida judía. No debes poner a trabajar al primogénito de tu rebaño, ni esquilar al primogénito de tus corderos. Debes comerlo tú y los de tu casa, una vez al año, en presencia de Yahvé, tu Dios. Durante la época del Segundo Templo, solo había un lugar donde el tiempo sagrado y el espacio sagrado se unían. Y todo el espectáculo, la estructura y el ritual de los sacrificios eran el vehículo para que la gente se acercara a Dios. Así pues, si vivías en el norte de Israel y llegaba el tiempo de la Pascua,
y querías traer un animal, a uno de tus animales al templo, vendías el animal, tomabas el dinero, ibas en peregrinación a Jerusalén, comprabas otro animal y lo llevabas al templo. Ya podéis imaginaros, con toda esa preparación, lo que significaba ese momento para el penitente, que recorría tanta distancia y se tomaba tantas molestias, cuando por fin ponía las manos sobre el animal y declaraba: este es mi regalo para Dios, es lo que voy a comer junto a Dios, en presencia de Dios. Podéis imaginar la fuerza que tenía algo así. Además de las leyes sobre cómo debían tratar los humanos a Dios, la Biblia tenía mucho que decir sobre cómo los seres humanos deberían tratarse los unos a los otros, lo que lo convirtió en uno de los libros de leyes más sofisticados del mundo antiguo. Sin embargo, administrar leyes que se habían escrito muchos siglos antes no era nada fácil para un hombre. Una ley prohibía a los judíos casarse con gentiles para evitar que adoraran dioses extranjeros. Pero en los años de tumulto que habían pasado desde el regreso, muchos judíos se habían casado con mujeres gentiles. Después de muchas deliberaciones, Edra decidió que no le quedaba más remedio que ordenar a esos hombres que se divorciaran de sus esposas. Habéis cometido traición casándoos con mujeres gentiles. Habéis añadido peso a los pecados de Israel. Pero ahora, dad gracias a Yahvé, el Dios de vuestros antepasados, y obedeced su voluntad, separándoos de vuestras mujeres gentiles. El concepto que tenía Ezra es que el pueblo judío era un pueblo sagrado. Zera Kodesh les llamaba. Y era muy importante para él, precisamente porque no vivían solos, sino entre otra gente. Por eso era muy importante crear una especie de estado religioso, separado del estado físico real. El estado religioso lo formarían los judíos, que se casarían entre ellos y serían la semilla sagrada. El divorcio de las esposas extranjeras, con el que algunos judíos estaban muy en desacuerdo, era una señal de los desafíos que aún estaban por llegar. La Biblia solía hablar en metáforas, y desde el momento en que Ezra la hizo pública, la gente empezó a discutir violentamente su auténtico significado. Hay todo tipo de sociedades que tienen desacuerdos, y es normal que ocurra, sobre todo con un grupo de gente que vuelve del exilio. Todos tenían su visión de lo que debía ser la sociedad, una vez volvieran a ella. Pero precisamente porque era gente que volvía los ojos hacia el pasado, que soñaba con el regreso, sus desacuerdos se convertían rápidamente en desacuerdos sobre el texto que hablaba de ese pasado, desacuerdos sobre las Escrituras. Y esa tradición, como decíamos, de estar en desacuerdo sobre las Escrituras fue como una especie de estribillo de toda la época posterior al exilio. Uno de los desacuerdos más importantes lo desencadenó un libro que se atrevió a desafiar el mensaje que transmitieron los escribas que editaron la Biblia. La explicación de los escribas sobre la historia judía se basaba en la creencia de que Dios era justo y premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Pero un nuevo libro, escrito después del regreso, decía que Dios no actuaba así en absoluto. El protagonista del libro, un hombre rico y justo llamado Job, sufrió una serie de catástrofes.